Amén, gloria a Dios. Una vez más, hermanas, bienvenidas a este encuentro de damas del Ministerio Palabra Viva y Eficaz. Es un placer tenerlas con nosotros y ojalá que esta palabra transforme sus corazones, su mente, como lo hizo con la mía. Muchas veces no sabemos por qué estamos donde estamos. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida que no entendemos y yo creo que después de escuchar esta palabra vamos a salir diferentes. Vamos a entender por qué las situaciones y las pruebas en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Usted tiene un cuadernito y una lapicera o lapicero, como le quiera llamar. Yo le voy a pedir que usted abra en la primera hoja, ponga la fecha de hoy, si quiere poner encuentro de damas o reunión de mujeres, y después le voy a dar el título de lo que vamos a estar hablando hoy. Hermanita, ¿puede obtener una libreta la hermana Hilda? Sí, la hermana Arcelia. Ok, perfecto. Amén. El título va a ser Propósito, Trayectoria y Destino. Y hoy vamos a hablar de nuestro destino también, ¿verdad? De nuestro propósito y de las cosas que van pasando mientras caminamos de un lugar a otro. Y cuando hablamos de destino, sabemos que tenemos un destino en Dios, ¿verdad? El destino celestial. Sabemos que cuando pasemos de esta vida a la presencia del Señor nos espera ese glorioso destino celestial que es estar en la presencia del Señor. Y verdad, lo esperamos con ansias. Señor, ¿cuándo vienes por tu iglesia? Pero también tenemos un propósito aquí en la tierra. A veces lo llamamos ministerio, a veces lo llamamos plan que Dios diseñó para nuestra vida. ¿Verdad? Tenemos diferentes maneras de expresarlo. Pero es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Allí en Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Sabemos que Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, tenía a cada una de nosotras en su mente, cuándo íbamos a nacer, qué íbamos a hacer, y tiene una voluntad perfecta para cada una de nosotras. Así que tenemos que tener eso en mente. Somos hechura de Dios, somos formadas por la mano de Dios, como dice el Salmo 139, ¿verdad? Los ojos de Dios vieron nuestro embrión formarse en el vientre de nuestra madre. Así, con esto en mente, vamos primero a hacer una oración. Vamos a poner nuestras vidas, nuestras mentes, nuestro corazón en las manos de Dios, para que esta palabra transforme cada una de nuestras vidas. Amén, como dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana, una vez más, por la oportunidad que nos das de congregarnos, de estar juntas en este precioso tiempo, en esta reunión de damas, este encuentro, Señor, que lo único que queremos es honrarte a ti. Señor, queremos darte la gloria, la honra, queremos que todo lo que nosotras hagamos primero, Señor, sea para tu gloria y tu honra, pero también para que nuestras vidas sean transformadas por medio de tu palabra. Señor, que tu Santo Espíritu tome control de cada una de nosotras y de cada una de las cosas que se va a hacer hoy aquí durante el día. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Romanos 8:28 también dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ninguna de nosotros podemos decir que Dios no nos llamó. Si hoy estamos aquí, si hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él nos llamó. Él nos preparó ya obras de antemano para que cada una de nosotras hiciéramos. Amén. Pregunta, ¿cuántas de nosotras sabemos con certeza cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? No me tiene que contestar, piénselo usted. Si quiere anotarlo, anótelo, sí, yo sé que el propósito de Dios para mi vida es este. Y qué bueno si lo tiene. Pero si no lo tiene, va a ser mucho mejor si podemos acercarnos a la presencia de aquel que diseñó ese propósito para nuestras vidas, para poder encontrarlo. Amén. Y otra pregunta muy importante. ¿Queremos nosotras llegar a ese destino? ¿Queremos nosotras hacer la voluntad de Dios? Porque muchas veces sabemos lo que Dios quiere de nosotras, pero muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. ¿Verdad? Cuando leemos la palabra, cuando escuchamos una predicación o cuando escuchamos una canción, el Señor nos habla y podemos decir, sí, Señor, yo sé que tú me estás pidiendo esto, pero muchas veces no lo queremos hacer, por comodidad, quizá, por estar ocupados en otras actividades que no sean el hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que muchas de nosotras trabajamos para Dios, estamos envueltas o involucradas en la obra de Dios, pero ¿estamos seguras que esa es la voluntad que Dios tiene preparada para cada una de nosotras? Muchas veces sentimos como que siempre falta algo, a pesar de que hacemos cosas en la iglesia, de que ayudamos a las personas, pareciera que siempre falta algo. O muchas otras veces pareciera que estamos estancadas. Señor, yo sé que tengo que hacer esto, pero trato de hacerlo y doy vueltas y nunca llego al propósito que tú diseñaste para mí. Y hoy no solo vamos a hablar de ese destino, porque hablar de ese destino, ¿verdad?, sería muy personal. Cada una de nosotros sabe cuál es el destino o cuál es el propósito que Dios preparó para cada una de nosotros. Pero hoy también vamos a hablar del camino hacia ese propósito. ¿Cuántas cosas tenemos que llegar o pasar para llegar a ese destino? Lamentablemente, en nuestro caminar vamos a entender en un rato que pasamos por desvíos. En nuestro caminar, como decíamos recién, pareciera que yo quiero alcanzar aquello, pero siempre me estoy desviando, no puedo alcanzarlo. ¿Qué es un desvío? Un desvío, ¿verdad?, es algo que llega inesperado al camino donde vamos y nos hace tomar otro camino. Perdemos tiempo, nos saca de la meta que nosotros tenemos. Pero vamos a hablar hoy, vamos a ver que en nuestro caminar los desvíos son preparados también por Dios. Yo quiero que usted lea, que abra conmigo la palabra del Señor en Génesis 45, capítulo 45, versículo 5, y hoy vamos a estar hablando de la vida de José. Génesis 45, 5. Y dice así la palabra del Señor.
Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de vosotros. Vaya conmigo al versículo 7 y 8 del mismo capítulo. Dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y nosotros más o menos conocemos la historia, ¿verdad? Por todo lo que pasó José y lo que fue el propósito que Dios había planeado para la vida de José. ¿Qué propósito grande, ¿verdad? ¿Qué magnitud tuvo ese propósito que fue la base de la creación del pueblo de Israel? Si no hubiera sido por este propósito que Dios preparó para José, el pueblo de Israel hoy quizá no existiría. Y podemos hablar de muchos otros ejemplos también, ¿verdad? Moisés, Abraham, Sara. Dios tenía un propósito para cada uno de ellos y se cumplieron. Pero muchos de ellos, casi todos, se puede decir, pasaron por desvíos. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos por desvíos? Como dijimos recién, son planes que Dios preparó para cada una de nosotros. Pero la historia de José comienza en el capítulo 37, si usted me quiere acompañar, del mismo Génesis, capítulo 37, versículo 2. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel, que es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. José tenía 17 años, como dice la palabra, era el hijo de la mujer amada. ¿Se acuerdan la historia de Jacob? Él trabajó 7 años por Raquel, le mintieron, tuvo que casarse con Lea, después se casó con Raquel, por otros 7 años más de trabajo. Raquel era estéril, tuvo sus hijos ya de grande, y el primer hijo de Raquel y Jacob fue José. José llegó a ser el hijo favorito de Jacob. José, como todos sus hermanos, habían nacido en una familia disfuncional. ¿Quién sabe ese término o entiende lo que significa una familia disfuncional? Todos, ¿verdad? Y déjeme decirle una cosa, todos nacemos en una familia disfuncional. Todos los padres son imperfectos, todos los hijos son imperfectos, todos los padres se equivocan, todos los hijos se equivocan, no hay familia perfecta. Pero esta tenía un poquito más de lo común, ¿verdad? Una familia que había comenzado con mentiras, con engaños, con rivalidad. ¿Se acuerda la rivalidad entre Raquel y Lea? Favoritismo, celos. Era una familia que hubiera necesitado consejería familiar. Posiblemente los otros hijos de Jacob nunca habían recibido el amor del padre, como lo recibió José.
José era tan especial que Jacob le hizo una túnica de colores. Esa túnica de colores representaba el favor especial de Jacob hacia su hijo. Y como en toda cultura, la ropa, la vestimenta tiene significado, ¿verdad? Muchas veces, más allá de cubrir nuestra desnudez o el clima, nosotros por la vestimenta muchas veces deducimos qué carácter tiene esa persona o cuál es su inclinación, ¿verdad? Dice mucho la vestimenta. En ese entonces, esta túnica, este tipo de vestimenta, significaba mucho también. Significaba que José era especial. Ninguno de sus hermanos tenía una túnica como esta, solo José. Dios, así como Dios tiene un propósito para cada una de nosotras, tenía un propósito especial para José. Como leímos al principio, era un ministerio, era un propósito especial que Dios había preparado para José. Pero vamos a ver qué son los desvíos. ¿Cuál es el propósito de los desvíos? ¿Por qué Dios permite que en nuestro caminar hacia ese propósito que Él mismo preparó para cada una de nosotras nos desviemos? Si Dios no nos llevó a su presencia cuando creímos en Él, cuando vinimos a sus pies, es porque tenemos un trabajo que hacer aquí en la tierra. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado eso antes? Yo creo que todas, ¿verdad? Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un ministerio que puedes ejercer. Dios quiere que bendigas a otros con el don que Dios te dio. Como hoy escuchábamos a las hermanas cantar y tocar la alabanza, ¿verdad? Qué hermoso es cuando podemos cumplir ese ministerio que Dios nos dio. Ahora, si bien ese plan lo podemos conocer, muchas veces pensamos que Dios se equivocó, ¿verdad? Decimos, no, yo no creo que Dios quiera que haga esto. Yo tengo hijos, tengo que trabajar, estoy muy ocupada. Déjeme decirle que aunque eso también es parte del ministerio que Dios preparó para cada una de nosotras como mujeres, ¿verdad? Como esposas, como madres, el trabajo y el diario vivir no es el destino que Dios preparó para cada una de nosotras. Y yo sé que en nuestro caminar siempre estamos trabajando para Dios. Siempre estamos, ¿verdad?, alcanzando a otras personas que necesitan, ayudando a aquel que a lo mejor necesita una palabra de aliento, ayudamos cuando están enfermos, ¿verdad? Les llevamos comida o diferentes cosas que nosotros podemos hacer en la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero posiblemente no sea ese el propósito especial que Dios tiene preparado para nosotros. Volviendo al propósito de nuestras vidas, es muy raro que Dios nos lleve en línea recta desde que nosotros conocemos a Cristo a ese destino, a ese propósito. ¿Por qué? Porque primero tenemos mucho que aprender en el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver que muchas veces somos nosotras mismas las que frenamos ese ministerio. ¿Por qué Dios permite los desvíos en nuestras vidas? Para desarrollar nuestro carácter. Él permite las pruebas y los desvíos para desarrollar nuestro carácter. Por medio del desvío, Él lima y elimina todo lo que no es bueno. Todo lo que posiblemente pueda poner en peligro el resultado que Dios quiere que nosotros obtengamos.
Depende de cómo nosotras respondemos a esos desvíos, determina la duración del mismo. Muchas veces nosotros queremos llegar al destino y es bueno, es verdad, es querer hacer la voluntad de Dios, pero Dios quiere asegurarse de que cuando lleguemos a ese propósito estemos listos para cumplirlo. Lo peor que puede pasar es que lleguemos a ese destino, a ese propósito que Dios quiere y que no estemos listas para desempeñarlo. La palabra nos muestra que los destinos o los propósitos se alcanzaron pasando por desvíos. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, no solo fue desviado apenas salió, sino que tuvo una desviación de 40 años en el desierto. Lamentablemente fue por culpa de ellos, ¿verdad? Por la desobediencia, por la idolatría. De todas maneras, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, aunque aquellos que habían salido originalmente de Egipto no llegaron. Murieron por la desobediencia, murieron en el desierto. Podemos hablar también de Moisés. Tuvo un desvío de 40 años en el desierto para que Dios pudiera trabajar en su carácter, trabajar en su vida, para que pueda alcanzar el fin que Dios quería que Moisés alcanzara. Abraham tuvo que esperar 25 años para obtener la promesa. Era Isaac. Y podríamos nombrar muchos más. Pero Dios tiene un lugar, un destino donde debemos llegar, si sabemos cuál es. Y déjeme decirle, no hay mejor lugar donde estar que el lugar que Dios preparó para cada una de nosotras. No existe absolutamente nada mejor que estar en la voluntad de Dios. Como dijimos, Dios había preparado para José un ministerio grandioso. Y también, como dijimos, fue una pieza clave en la formación del pueblo de Israel. Pero no podía llegar en línea recta. ¿Por qué? Porque José tenía que ser limado de todas sus impurezas. Imagínese usted a José con 17 años, vistiendo su túnica de colores, sabiendo que era el favorito de su padre, llegar a ser el segundo después de Faraón. ¿Se imagina? No podía llegar. José no era un mal muchacho. José era un hijo común, ¿verdad? Como cualquiera de nuestros hijos, al que se le dio más de lo que quizá necesitaba. Él estaba acostumbrado a ser el nene de papá, en este caso, ¿verdad? Y todos conocemos esa frase. Es el nene de mamá, es el niño de la madre. Nadie lo toca, nadie le puede decir nada. José no era malo. A José lo habían criado así. Dijéramos nosotros, mal criado, ¿verdad? Pero volviendo a Génesis 37, del 5 al 8, la palabra nos muestra que José tenía el don de soñar y de interpretar los sueños. Estos sueños que José le cuenta a sus hermanos, posiblemente él sabía el significado. Porque más adelante, si leemos, su mismo padre le dice, ¿de qué estás hablando? ¿Nos vamos a arrodillar delante de ti, tu madre y yo y todos tus hermanos? Él sabía lo que estaba diciendo. ¿Eran esos sueños de parte de Dios? Sí. ¿Se iban a cumplir? Sí. Pero no era el momento para que eso pasara. Y aquí podemos ver un poquito la personalidad de José, ¿verdad? José iba a ver dónde estaban los hermanos, miraba todo lo que hacían y venía y le contaba al padre. Fulanito hizo esto, menganito hizo lo otro, mirá lo que están haciendo, ¿verdad?
sus hermanos, aparte de todo lo que ya tenían en contra de él, como decimos, la gota que rebasaba el vaso, ¿verdad? Ir a contarle al padre la mala fama de sus hermanos. Aparentemente no se portaban bien los hermanos, ¿no? Pero de todas maneras, José tenía que contarle al padre todas las cosas malas que hacían sus hijos. ¿Verdad? Y que muchas veces nosotros en la iglesia somos así. Ay, pastor, ¿vio lo que hizo la hermanita? Ay, hermana, si le contara lo que hizo fulana. ¿Verdad? Y somos así en la iglesia. Somos así en la iglesia. Lamentablemente, somos humanos, ¿verdad? Como lo era José. Pero José era mucho más joven. Tenía excusa. José se sentía superior. José debe haberse sentido tan orgulloso de quién era. Yo estoy por encima de todos ustedes. Y qué feo, ¿verdad? Cuando en la iglesia del Señor tenemos un corazón que se cree más que otros. Oh, yo tengo estudio, usted no sabe. Yo viajé por todo el mundo. Yo esto, yo aquello, yo lo otro. Y déjeme decir una cosa, qué bueno si viajó, qué bueno si logró estudios, pero déjeme decirle que a Dios eso no le asombra. Usted no va a sorprender a Dios cuando se presente delante de Él y le diga, yo tengo 25 títulos. Dios no se va a conmover por eso. Amén, gloria a Dios. Porque aparte todo lo que nosotros podamos conseguir aquí, viene de Él. Amén. O sea que toda la gloria siempre es para Él. Y si usted sigue leyendo el capítulo, su padre vuelve a mandar a José a que mire a sus hermanos, a que vean lo que están haciendo, a que vean cómo están. Yo no sé si Jacob se preocupaba por sus otros hijos o no, pero lo mandaba José, anda a ver cómo están tus hermanos. Y fíjese lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo 37. Capítulo 37, versículos del 18 al 23. Sus hermanos están cuidando el rebaño. José es mandado por su padre para que vea cómo están ellos. Y dice así el versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, le libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echando en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él por librarlo de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Cuando Dios comienza a llevarnos por un desvío, nos empieza a limpiar. Nos empieza a limpiar de las impurezas. Los hermanos de José, lo primero que hicieron, le quitaron la túnica. Yo me imagino los hermanos tendrían tanto odio hacia él, tanto rencor, que lo primero que lo identificaba como una persona especial era la túnica. Lo primero que hicieron, le arrancaron la túnica, que era lo que lo identificaba, era lo que lo ponía sobre todos sus hermanos. Muchas veces
cuando nosotros somos llevados por un desvío, Dios permite que se nos quiten las cosas que más amamos, o aquellas que son a nuestros ojos más importantes. Muchas veces cuestionamos a Dios cuando esas cosas pasan, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué tuve que enfrentar esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si me amás, como decís, ¿por qué permites que yo pase por todo esto? No nos olvidemos que Dios tiene todo bajo control. Y posiblemente eso que tanto amamos sea lo que se interpone entre nosotros y alcanzar el propósito que Dios quiere que alcancemos. ¿Se imagina José en esa situación? Yo creo que José no entendía nada, ¿verdad? Lo que estaba pasando. Debe haber sufrido golpes, lo deben haber empujado, tironeado. Yo pienso que él estaba sorprendido, extrañado de todo lo que le estaba pasando. Muchas veces nosotros pasamos por cosas y como que no podemos entender qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Por qué? Yo pienso que José debe haber gritado, porque después la palabra lo dice. ¿Qué es lo que están haciendo? Yo soy el favorito. ¿Qué están haciendo? Mi túnica, ¿verdad? Yo pienso que estaba como perdido en toda esa situación, en lo que estaba haciendo. José estaba siendo encaminado por un desvío para poder lograr el propósito que Dios había planeado para él. Versículo 24 del mismo capítulo 37 dice: y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. José fue puesto en un pozo. Posiblemente José pensaba que estaba teniendo una pesadilla. ¿No se sintió usted así cuando se levanta una mañana y piensa realmente en la situación que está y cómo quisiera que sea un mal sueño? Pareciera que todo es una pesadilla que nunca termina. Como dijimos recién, ¿cuántas cosas habrán pasado por la mente de José? ¿Dónde quedaban esos sueños? ¿Cómo? Si todos ellos, yo soñé que ellos se tenían que postrar delante de mí. Y ahora me pasa esto. ¿Habrá dudado José de sus sueños? ¿Habrá dudado José de su don? Posiblemente sí. Si uno ya, ¿verdad?, a cierta edad, con las cosas que pasa, duda de Dios, ¿cuánto más este joven? Versículo 27. Lo vendieron como esclavo. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, es nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Ahora, qué ironía, ¿verdad? Planean para matarlo y ahora dicen, no lo matemos porque es nuestro hermano, pero vendámoslo como esclavo a un pueblo extraño que se lo lleve lo más lejos posible. Así no lo vemos más y se terminan todos nuestros problemas. ¿Qué situación difícil? ¿Qué situación triste debe haber pasado José? Todos sus sueños se rompieron en ese momento. Todo lo grandioso que él tenía y todo lo de valor le fue quitado. Los desvíos son diseños divinos que contribuyen a la formación de nuestro carácter. Si es que Dios va a confiar su plan en nuestras manos, Dios no le va a dar un plan grandioso o un propósito grandioso a alguien que no está listo.
Y lo más grandioso de todo esto es que Dios confía en nosotros. Dios podría mandar ángeles, podría bajar Él mismo si quiere, pero Él nos dio el privilegio de trabajar para Él. Él nos dio el privilegio, como muchas veces se dice, de ser sus manos, sus pies, su boca. Y qué triste cuando despreciamos ese privilegio. Qué triste cuando pensamos que las cosas de este mundo son mejores que hacer la voluntad de Dios. En el versículo 27 lo vendieron como esclavo. Déjeme decirle que la vida del esclavo no era una vida muy linda. Era una vida humillante. Y no vamos a entrar en detalles, ¿verdad?, de lo que pasaban los esclavos. Pero José no había nacido para ser esclavo. José estaba acostumbrado a tener lo mejor, a estar sobre todos los demás. Debe haber sido una situación bastante triste para él, ¿verdad? El plan de Dios era que José fuera a Egipto, que fuera el segundo después de Faraón, que fuera un instrumento para salvar a su familia y para que el pueblo de Dios naciera, como dice en el capítulo 50, si me quiere acompañar, Génesis 50, versículos del 18 al 20. Dice, y vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendió el propósito. ¿Que sufrió en el proceso? Yo creo que sí, debe haber sufrido mucho. Pero llegó. Llegó al destino que Dios tenía preparado para él. ¿Se imagina José, como dijimos al principio, siendo segundo después de Faraón cuando tenía 17 años? Antes que José pudiera realizar el propósito de Dios, Dios tenía que tratar con el carácter de José. En el proceso tuvo que perder su túnica, ser separado de su amado padre, ser vendido como esclavo, llegar a Egipto. Y como vamos a ver, allí no termina su preparación. Pregunta, ¿en qué parte o en qué situación del desvío estamos hoy? Y José tuvo que pasar, ¿verdad?, por esa situación. Pero ¿cuántas de nosotras pasamos por otras? Enfermedad, pérdida de familiares. Y le digo una cosa, a mí esta palabra me tocó porque yo terminé con uno de mis desvíos hace 3 semanas. Y todos conocen, ¿verdad?, el testimonio. ¿Tengo que tener otro desvío para llegar a la voluntad de Dios? No sé. Tengo que orar, tengo que buscar a Dios, ¿verdad?, para conocer su voluntad. Pero ¿en qué parte del desvío te encuentras hoy? Nos da para pensar, Señor, esto que estoy pasando, ¿es desvío? ¿Qué es? Posiblemente es un desvío de parte de Dios para que llegues a tu destino, a ese propósito especial que Dios tiene preparado. ¿Cuáles son los objetivos del desvío? Uno de los objetivos de los desvíos es que muestran o revelan lo que hay en nuestro corazón. Segunda de Crónicas
capítulo 32, versículo 31 dice de esta manera: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Usted anote la cita y después léalo en su casa. Segunda de Crónicas 32, versículo 31. Y toda la historia del rey Ezequías, porque se está refiriendo al rey Ezequías. Toda la historia del rey Ezequías está en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos del 12 al 19. Este rey se enorgulleció mucho también y quiso mostrar todas sus riquezas. Y Dios le permitió que se enalteciera. Pero lamentablemente, después llegó la corrección de Dios. Usted, si quiere, puede leerlo allí en Segunda de Reyes. Dios conoce lo que hay en el corazón de cada una de nosotras, pero nosotras muchas veces no lo conocemos. Solo la prueba lo hace visible. Nosotras podemos pensar que somos las mejores cristianas, que somos las mejores personas del mundo, pero solo una prueba grande permite que nosotras mismas veamos lo que realmente hay en nuestro corazón. Y uno dice, ay, bueno, también a lo mejor lo ven las personas que me rodean. No, las personas que nos rodean ya conocen cómo somos. No tenemos que explicarle nada, somos nosotras los que nos creemos diferentes de lo que realmente somos. La prueba saca de nuestro corazón lo que realmente hay. ¿Se acuerda ese versículo que dice de la abundancia del corazón habla la boca? En una situación difícil, en una situación extrema, lo primero que sale de nuestra boca es lo que hay en nuestro corazón. Para tener en cuenta, ¿verdad? Puede ser orgullo, puede ser amargura, puede ser falta de perdón, enojo, odio, envidia, y podríamos hacer una lista enorme de todas las cosas que seguro hay en nuestro corazón y que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que están ahí. José estaba en un duro examen, una situación que él jamás hubiera imaginado, menos deseado. Dios tenía que tratar con su humildad, como tiene que tratar con cada una de nosotras. Y cada una de nosotras sabe si somos orgullosas, si somos enojonas, si odiamos a alguien, si no queremos perdonar. Cada una de nosotras sabemos lo que hay en nuestro corazón. Posiblemente no lo hacemos muy visible porque lo tapamos con alguna buena obra, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestro corazón. Él sabe exactamente lo que hay en nuestro corazón. Una cosa importante, no tenemos que confundir la mano del hombre con la mano de Dios. Las personas que nos rodean son usadas por Dios. Las personas que rodearon a José, en ese caso sus hermanos, fueron usados por Dios. A pesar de todo lo negativo que ellos sentían por José, Dios usó eso. Usó el odio, usó el rencor, usó la envidia de los demás para transportar a José a un nuevo nivel. Dios lo usó para llevarlo donde Él quería que estuviera. Y aún, si en nuestra situación es la consecuencia de un pecado, Dios va a permitir cosas en nuestra vida que nos encaminen hacia ese destino. Otro propósito del desvío es entrenamiento espiritual. Génesis 39, del 1 al 6. Génesis 39, del 1 al 6.
Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capital de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Dios estaba con José. A pesar de la situación difícil, Dios estaba y estuvo siempre con José. Aún en los momentos más difíciles, aún cuando los hermanos le quitaron la túnica, aún cuando le echaron al pozo, cuando lo vendieron como esclavo. Es más, Dios lo puso en esa situación. ¿En qué situación nos encontramos hoy? Es la mano de Dios trabajando en nuestras vidas. Lo que es importante aquí es que José nunca dejó a Dios. José no dejó que su situación comprometiera su relación con Dios. José tenía todas las razones para pensar que Dios lo había abandonado. Imagínense, teniendo el don que tenía, él sabía que la familia que iba a ser mayor que todos los demás, que iba a ser más grande que todos los demás. Y de pronto, todo lo que le pasó. Posiblemente, bueno, la Biblia no lo dice, ¿verdad? José no dudó, porque la palabra de Dios dice que Dios estaba con él, que él nunca dejó que su situación comprometiera la relación con Dios. Y es fácil enojarse con Dios cuando pasamos por pruebas grandes, ¿verdad? Como dijimos hace un rato. ¿Por qué? Si Dios tanto me ama. Y esa muchas veces es la filosofía del mundo. Si Dios es amor, ¿por qué permite tanta maldad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué se enfermó mi hijo? ¿Por qué se murió mi hijo o mi esposo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no nos detenemos a pensar, Señor, ¿qué tengo que entender en esta situación? Aún más fácil que quejarse contra Dios es buscar la solución por nuestra cuenta o abandonar la situación, tirar la toalla, ok, esto ya no trabaja más, yo me olvido de la iglesia, esto no funciona como yo creí que funcionaba, así que acá se terminó mi relación con la iglesia, no quiero saber más nada con nadie. No queremos estar mucho tiempo en la prueba, queremos que pase rápido. Llega la prueba, queremos que termine y seguir adelante, que haya un caminito de rosas, ¿verdad? Pétalos de rosas en nuestro caminar. Y déjeme decirle que la palabra no nos enseña eso. El mismo Jesús nos enseñó que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él venció al mundo. Y de la misma manera, nosotros podemos vencer al mundo. Y con todo lo que trae, con los empujones, con las tiradas, con los golpes, si mantenemos una relación íntima con el Señor. Tuvieron que pasar más de 20 años en la vida de José para que él pudiera llegar al propósito divino que Dios tenía preparado. El aferrarnos a Dios es la clave para mantenernos firmes en las pruebas. Aún en la peor situación, José fue un éxito.
¿Verdad que las cosas de la palabra de Dios son extrañas? A veces no las entendemos. Aún en esa situación de esclavo, José tuvo éxito. No porque tuviera conexiones. Primero, no conocía a nadie, aparte era un esclavo. No porque tuviera dinero, porque lo compraron como si fuera una mesa, una silla o un animal. ¿Por qué? ¿Por qué fue exitoso? Porque se mantuvo firme, esperando en su Dios. Tenemos también el ejemplo de Daniel, ¿se acuerdan? Daniel y sus 3 amigos. No importa lo que venga, si tengo que ser quemado, si tengo que ser echado al pozo de los leones, pero yo mantengo mi fe en el Señor. Y lamentablemente hoy día, ¿verdad?, estamos viendo tantas cosas en contra del cristianismo, en contra de la palabra de Dios. Uno no puede leer la Biblia en público, ya no puede poner ciertas cosas si usted trabaja en una oficina. Hay tanta presión. Somos valientes y decimos no. Yo sigo siendo cristiana, yo voy a seguir a Dios como Él quiere que lo siga. Porque José hubiera podido negar su fe. Podía correr peligro su vida. Él podría haber dicho, bueno, mejor me quedo callado, no digo nada, a ver si encima de todo me cortan la cabeza. José demostró que servía a Jehová y todo el mundo se daba cuenta. Su mismo patrón se dio cuenta que José tenía una relación especial con Dios, porque dice que él veía cómo Jehová prosperaba todo lo que él hacía. Capítulo 39. Potifar puso a José sobre toda su casa, y todo lo que José hacía prosperaba. ¿Prospera todo lo que nosotros hacemos cuando estamos en la prueba? O nos encerramos en el cuarto, cerramos las cortinas y no quiero saber, aunque la casa se venga abajo, no voy a salir del cuarto, voy a llorar todo el día, no quiero saber nada. ¿Prospera todo lo que nosotros hacemos aún en la prueba? ¿En nuestro trabajo, en nuestro hogar? ¿O todo lo que hacemos fracasa? Ahora bien, en ese momento José era el segundo después de Potifar. Y yo creo que José debe haber estado cómodo, debe haber estado tan contento de tener esa posición como manager exclusivo de Potifar. No todos los esclavos tenían esa posibilidad. El esclavo tenía que trabajar duro. Tenía que hacer trabajos que nadie quería hacer, pero José obtuvo un trabajo especial. Era el segundo después de Potifar. Yo creo que José no pudo haber pedido nada mejor, ¿verdad? Debe haber dicho, mejor me quedo acá, estoy cómodo, estoy en una casa, soy de importancia, todos me rinden cuenta a mí, yo digo lo que cada uno tiene que hacer. Pero lo que José no sabía es que Dios iba a seguir tratando con el orgullo de José. Dios lo estaba encaminando para ser el segundo después de Faraón. Y muchas veces nosotras queremos tener un ministerio grande. Pero Dios tiene que obrar. No podemos tener un ministerio grande si no somos entrenados para ese ministerio. Cada ministerio es diferente. Cada propósito es diferente. El propósito que Dios preparó para mí no es el de usted y el de usted no es el mío. Si no lo sabemos todavía, tenemos que buscar a Dios. Él es el que tiene, es el diseñador de los destinos.
Nadie nos puede decir qué hacer, solo el Señor. Si no somos exitosas en la prueba, no podemos ser exitosas en el ministerio que Dios preparó para nuestras vidas. Otra pregunta: ¿somos como cristianos los mejores empleados? José trabajaba para un incrédulo, pero su testimonio reflejaba la gloria de Dios. Fíjese lo que dice el 39, 3 y 5, ya lo leímos, pero dice: José halló gracia ante sus ojos y le servía. Y dice: Jehová bendijo en el 5, Jehová bendijo la casa de Potifar porque José estaba ahí. Bendice Dios a nuestros patrones por medio de nuestras vidas. O somos como aquellos que, ay, ¿por qué no le irá mal? ¿Por qué no se quebrará el pie y no viene a trabajar? Así me deja en paz y no me dice lo que tengo que hacer. ¿Verdad que hemos estado allí? Dios no se equivoca. Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Y no nos va a dejar hasta que se cumpla. Tarde lo que se tarde, el Señor va a esperar, nos va a seguir poniendo desvío tras desvío hasta que lleguemos a ese lugar. ¿Ve nuestro empleador a Dios entre nosotras o en nosotras? ¿Ve nuestra familia a Dios en nuestras vidas? O posiblemente diga, como dicen algunos: yo para ser cristiana como esta persona mejor ni piso la iglesia. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Qué testimonio estamos dando como hijas de Dios? El trabajo que nosotros hacemos posiblemente no sea nuestro destino, pero posiblemente nos esté preparando para llegar a ese destino. Otro propósito del desvío es hacernos fuertes en la tentación. No ceder a la tentación. Vamos a estar viendo en el capítulo 39, versículo 7 en adelante, que José está siendo encaminado en el segundo desvío. ¿Qué es la tentación? La tentación es el ofrecimiento de Satanás para desobedecer a Dios. La tentación es lo que me ofrece Satanás para que yo desobedezca a Dios. Versículo 7 del capítulo 39. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en la casa, en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. José estaba muy bien en su puesto de mayordomo en la casa de Potifar. Pero muchas veces cuando nosotros pensamos que está todo tranquilito, ok, ya pasó la tormenta, ya puedo descansar, ya estoy tranquila, no hay problema, no hay nada raro, nos confiamos mucho y bajamos la guardia. Y ya no nos preocupamos por buscar a Dios, ¿verdad? Ya estoy bien, ya pasó la prueba, ahora me voy a dedicar a mí. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ir a pasear. Y está bien, no digo que está mal. Está perfecto si el Señor le da la oportunidad de hacer muchas cosas.
pero que esas cosas no nos desvíen del propósito de Dios. Cuando elegimos hacer la voluntad de Dios antes que ceder a la tentación, aunque nos guste, demostramos que nuestro amor por Dios ha crecido. Como dijimos antes, José estaba muy bien en su puesto de encargado, pero él no sabía que iba a venir una prueba un poquito más grande. Fue acusado de violación. Versículos del 11 al 20 del capítulo 39 dicen: Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella, hablando de la mujer de Potifar, lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a la casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió en furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Ahora sí, esta situación no tenía salida. No había manera de que alguien viniera y dijera: no, no es verdad lo que pasó con José. No lo hizo. En esta situación no hubo nadie que lo ayudara. Cuando José pensó que todo estaba bien, sucedió algo peor. No nos olvidemos que José está siendo encaminado hacia su destino. ¿Se acuerda del capítulo 45:5? José iba a ser el que mantuviera con vida mucho pueblo y que el pueblo de Israel pudiera crecer en Egipto y ser lo que es hoy, el pueblo de Dios, ¿verdad? No nos olvidemos que el Señor usa a las personas para movernos de nuestra zona de confort. ¿Qué persona hay en tu vida que, como decimos nosotros, te está haciendo la vida imposible? Te está haciendo la vida de cuadritos, que no te deja en paz, que no llega un día que no hace algo para hacerte enojar. ¿Está usando Dios a esa persona para provocar algo en tu carácter? ¿Para limarte? ¿Para sacar las impurezas? ¿Nos damos cuenta ahora un poquito cómo trabaja el Señor en nuestras vidas? Dios usa a las personas para movernos de nuestra zona de confort. Lamentablemente, muchas veces nosotras mismas podemos prolongar ese desvío. ¿Cómo? Siendo rebeldes. Acordémonos del pueblo de Israel. El pueblo fue rebelde, no quiso volverse a Dios. 40 años dio vuelta en el desierto. No podemos cambiar el pasado. No hay nada del pasado que nosotros podamos cambiar. Pero sí podemos apuntar para un mejor mañana. Si nos ponemos en la voluntad de Dios y en sus manos, el mañana puede ser exitoso, aún en las pruebas, aún en la situación más triste que podamos estar pasando. Amén. Dios está con nosotras. Amén. Analicemos un poquito la situación, o nuestra situación. ¿En qué parte del desvío te encuentras?
¿Estás consciente de que estás en un desvío? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios te reveló? ¿Algún trabajo, algún ministerio en la iglesia o fuera de la iglesia? Hay tantas cosas que Dios usa o pone en nosotros para que honremos su nombre, para que trabajemos en Él. Y a lo mejor no son cosas tan grandes como la que hizo José o Moisés, que como allá en Hechos, en la historia de Felipe y el eunuco, dice que el Espíritu lo transportó a donde estaba el eunuco. Le habló de la palabra de Dios, lo bautizó y desapareció. No tiene que ser un trabajo enorme o grandioso. Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que el Señor tenga para nosotras un ministerio, pero grandioso. Pero no muchas veces es así. ¿Qué ministerio puso Dios en tu mano? Visitar enfermos, evangelizar, llevar compasión, amor, entendimiento, aconsejar. Cada uno de nosotros sabe lo que Dios puso en nuestras vidas. Y si estamos en nuestro ministerio, si estamos ejerciendo nuestro ministerio, ¿estamos actuando con superioridad? ¿Nos creemos más que todos aquellos que nos rodean? Quizás ya nos sacaron la túnica, o quizás ya estamos como esclavos. No importa dónde estemos, Dios está con nosotros. A pesar de todo, como vamos a ver más adelante, Dios conocía el corazón de José, así como conoce el tuyo y el mío. Desafortunadamente, cuando José pensó que todo estaba bien, sucedió algo peor. José es acusado de violación y llevado a la cárcel. Fue tratado como un criminal, sin haber hecho nada. Y las cárceles en ese tiempo no son como las de ahora, que verdad tienen televisión y pueden hacer deportes. Era un pozo y arreglátela como podés, te damos pan y agua y sobreviví lo que puedas. No te iban a traer una frazadita si tenés frío o un ventilador por si tenés calor. Y los calores de ese lugar son fuertes, ¿verdad? ¿Dónde estamos nosotros ahora? A pesar de estar en esa terrible situación, Dios seguía estando con él. Como dijimos al principio, Dios lo había puesto ahí. Dios lo había llevado a ese lugar. ¿Dónde te ha llevado Dios en tu caminar? Cualquiera que sea nuestra situación, lo importante no es quizá donde estemos, sino quién es el que está con nosotros. Romanos 8:31 dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y fíjese usted, aún en la cárcel, José obtuvo una promoción. Versículos 21 al 23. Dice, pero José estaba con él. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Yo digo, Señor, ¿por qué no somos como José? ¿Por qué todo lo que nosotros hacemos no prospera como a lo mejor quisiéramos que prospere? Pero fíjese que él servía. Tanto en la casa de Potifar como en la cárcel, él servía. Él no se acostaba en la cama y decía, bueno, ya que tengo que estar acá, no hago nada. Yo por lo menos
tengo que estar preso, me la tiro fácil, como decimos nosotros, ¿verdad? Él trabajaba, él quería servir, él hacía algo y lo hacía con excelencia. ¿Cómo está nuestro trabajo para el Señor en cuanto a la excelencia? Muchas veces preguntamos cómo está nuestro trabajo con cuestión a la excelencia. Pensamos que nuestro trabajo no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. Allí es donde nosotros tenemos que mostrar que Jehová está con nosotros, así como lo hacía José. Dios estaba con él porque José ya no se hacía tanto el orgulloso, ya no tenía la túnica, ya no podía ser, ya no era el favorito. Tuvo que estar, como quien dice, en lo más bajo de la cadena de autoridad. El esclavo primero y después el preso. Lo que José no sabía era que por medio de esa situación Dios iba a limar todas las impurezas que él tenía. Ya casi estaba listo para llegar a su destino. ¿Qué impurezas todavía tenemos en nuestras vidas? Eso es una pregunta que cada una de nosotras tiene que contestar en la presencia del Señor. Señor, ¿qué me falta todavía? ¿Se habría cuestionado José si los sueños que había tenido eran de Dios? Posiblemente. Dios le iba a mostrar que su don estaba intacto. Dios le mostró a José, cuando él tenía 17 años, que sus hermanos se iban a postrar delante de él. Vayamos al capítulo 40, versículo 8. Génesis, capítulo 40, versículo 8. Primero vamos a leer, 48. Si usted lee los primeros versículos del capítulo 40, usted va a ver que 2 empleados del rey terminan en la cárcel por diferentes cuestiones. Y el 8 comienza diciendo, ellos le dijeron, José los ve, antes de leer este versículo, José vio que los rostros de estos hombres estaban tristes. Y en el 7 dice, y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Y yo cuando leía esto digo, están en la cárcel. ¿Qué van a estar contentos? ¿Van a estar bailando, festejando? Estaban en la cárcel, como José. Pero fíjese que José vio que los semblantes de estas personas estaban tristes. O sea que el semblante de José no estaba triste, aún en esa situación. Versículo 8 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en su mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo, cuando eras su copero.
y le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por lo que me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelerías para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces José le respondió, dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en una horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano del Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó. Yo creo que cuando José pasó por esa situación, pensó que el copero del rey iba a salir, iba a gritarle a todo el mundo todo lo que había hecho José. Pero aparentemente no lo hizo. No le dijo a nadie lo que había pasado, no dio a conocer que José estaba en la cárcel, ni que le interpretaron el sueño y a él y al panadero. ¿Cuántas de nosotras esperamos un bien de alguien? ¿O esperamos algo de alguien? Y no llega. A lo mejor todavía falta un poquito de tiempo. Pero finalmente el tiempo de José había llegado. Después de toda esa tragedia, acuérdese de cuando los hermanos lo vendieron, cuando estuvo en la casa de Potifar. Después de toda esa tragedia, esa pesadilla había llegado a su fin. La bendición estaba a la puerta. Acompáñenme al capítulo 41. Versículo 9. Y allí, si usted lee los primeros versículos, se va a dar cuenta que el copero, ¿verdad?, pasa una situación allí, cuenta que Faraón tuvo un sueño. Y el versículo 9 dice, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas, como diciendo, yo me acuerdo de que tuve que estar en la cárcel por el lío que me mandé. Pero me acuerdo hoy, acordándome de mis faltas, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos dijo, como él los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. La historia no termina allí, ¿verdad? Pues Faraón tiene un sueño, nadie se lo puede interpretar. El jefe de los coperos se acuerda de alguien que estando en la cárcel le interpretó un sueño y le dice a Faraón. Lo mandan a llamar. Si usted lee, ¿verdad? Sigue leyendo el capítulo,
Lo traen delante de Faraón, le cuenta el sueño, José lo interpreta, lo ponen a él como segundo después de Faraón. Yo pienso que José no lo podía creer. De un día estar en la cárcel, ser el siervo de todo el mundo, y ahora segundo después de Faraón, casado. Debe haber sido un sueño para José todo eso, ¿verdad? Así como pasó la primera vez con sus hermanos que no entendía nada, yo pienso que José estaba perdido. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago acá? ¿Qué es esto que me está pasando? Dios lo había promovido, lo había sacado de donde estaba, había limado las impurezas que tenía José. Pero faltaba una prueba final, y yo creo que es la más difícil. Era enfrentarse a sus hermanos, era enfrentarse a aquellos que lo habían puesto en esa situación tan triste, los que lo habían tratado mal, los que lo habían despreciado. Dios había limado las impurezas de José, pero tenía que mostrarlo en práctica. Génesis 45:5, 50:15, capítulo 50, versículo 15. Usted lea los capítulos anteriores y usted va a ver todo lo que pasa antes de llegar a este momento, cómo él se da a conocer a sus hermanos. Y el versículo 15 del capítulo 50 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José, y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Allí se dieron cuenta. Ahora, cuando estaban en esa situación enfrentando, pues ellos pensaron que lo vendieron a los ismaelitas como esclavo y que nunca más lo iban a ver. Menos se iban a imaginar que algún día iban a venir y el que tenía el poder de que vivan o mueran de hambre era José. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando lleguemos a ese destino? Cuando estemos en la posición que Dios quiere que estemos. Dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Habrá sido verdad que el padre dijo eso? No sabemos. A lo mejor lo dijeron ellos por miedo. Se murió papá y ahora nos va a caer con todo el furor. Nos va a pagar de acuerdo a lo que hicimos. Pero si usted sigue leyendo, en el 19 dice: y respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José tuvo que tomar una decisión. Si José no hubiera perdonado a sus hermanos, el pueblo de Dios hoy no existiría. José tenía la decisión. José podía haber dicho: esta es mi oportunidad. ¿Te acordás aquella vez que me hiciste esto y me hiciste aquello? Ahora yo estoy acá arriba y vos estás allá abajo. La prueba saca lo que hay en nuestro corazón. Dios había trabajado tanto en la vida de José,
que no pudo salir nada de su corazón que no sea bendición. Eso es lo que quiere Dios. No importa lo que nos han hecho, no importa lo que hemos pasado. Si cuando llegamos a nuestro ministerio se revela algo que no viene de Dios en nuestro corazón, es que todavía no estamos listos. Puede que venga otro desvío. Si alguno tenía el derecho a estar enojado y guardar rencor, era José. A nosotros por menos, ¿verdad? ¿Cuántas familias muchas veces hablamos con personas sanas? Yo con mis hermanos no hablo hace 20 años que no hablo con ellos. Yo ni me dirijo la palabra. Hello, ¿somos cristianos o no? ¿Perdonamos o no perdonamos? ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas? Si hay que pedir perdón, pidamos perdón. Si hay que perdonar, porque muchas veces lo que nos falta es eso, ¿verdad? Perdonar. Porque las faltas que nosotros hacemos no las vemos tan grandes como cuando cometen faltas contra nosotros. Siempre tenemos una excusa, yo soy así porque él hizo esto primero, o porque aquella persona dijo aquello. No trabaja así. Dios quiere que perdonemos y que si tenemos que pedir perdón, vayamos y lo hagamos. José demostró que Dios había trabajado en su vida. Él tenía el poder para hacer morir de hambre a sus hermanos, pero decidió no hacerlo. En el capítulo 50 dice, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? José había aprendido, pero había aprendido a través de una prueba muy difícil, muy, muy difícil. ¿Qué es perdonar? Porque muchas veces, ¿verdad?, hablamos de perdonar. Y perdonar no es olvidarnos de lo que pasó, no es justificar, bueno, él hizo esto por aquello, por lo otro. No es hacer como que nada hubiera pasado. Mejor no hablemos. Pensamos que si no hablamos, ¿verdad?, como que si no pasó. Las cosas pasaron, la gente nos hiere, nos ha herido. La gente nos va a seguir hiriendo. Vamos a pasar por un montón de situaciones que nosotros no queremos. Pero perdonar significa no acreditar la infracción al ofensor. No acreditar la infracción al ofensor. ¿Alguna vez le dieron un ticket de tráfico? ¿Verdad? Yo me acuerdo hace muchos años atrás, estaba todavía en Argentina y estacioné en un lugar donde no tenía que estacionar y me hicieron un ticket. Y tuve que ir al frente del juez y me dice, ok, ¿qué tiene que decir? Soy culpable. Estacioné en un lugar que no tenía que estacionar. Y el juez baja la cabeza, piensa un rato y me dice, ok, la perdonamos, no tiene que pagar nada. Hermana, fue el día más feliz de mi vida en ese entonces, ¿verdad? Eso es perdonar. No acreditar la infracción a la persona que lo hizo o al ofensor. Pensemos un poquito más en la situación que estamos en este momento. ¿Qué podemos sacar en claro? ¿Estamos seguros a quién contamos nuestros sueños o nuestros pensamientos? Muchas veces nosotros contamos, como hizo José, ¿verdad? Ay, tengo este sueño, tengo este propósito, quiero hacer esto. Y muchas veces hablamos con gente que no comprende, no sabe entender lo que nosotros queremos hacer para Dios. Puede ser que la persona se levante en envidia, en enojo, ¿verdad? No importa la situación en que estemos,
aferrémonos a Dios. No dejemos de buscar a Dios. Confiemos en Él, porque Él tiene todo bajo control. Las cosas, Dios no deja de mirar lo que pasa. Dios constantemente está mirando nuestras vidas. Nunca pensemos que porque estamos pasando por dificultades Dios se olvidó de nosotras. No es así. Él tiene todo en sus manos. Nada escapa de sus ojos. Soportemos la prueba. Soportemos la prueba, no importa lo que venga. Confiemos como hizo José. Estoy acá, pero voy a hacer lo mejor que pueda. En medio de esta situación difícil, yo voy a hacer lo mejor. Que todos vean que a pesar de que estoy hundida, Jehová está conmigo. Y que todos vean que Jehová me prospera, aunque esté en la situación más triste de mi vida. Y ayudemos a otros que están en la misma situación. José podría haberle dicho al jefe de panaderos y al jefe del copero, ay, no queda, a ver qué me importa lo que estás pasando. Estás acá porque cometiste un crimen, arreglátela como puedas. José estaba en la misma situación, peor todavía, porque él era inocente. Pero sin embargo extendió su mano. Y lo más importante, que a veces es lo más difícil, perdonemos. Eso cuesta para nosotros. Perdonar. No acreditemos la infracción al ofensor. Perdonemos, porque muchas veces, si no todas las veces, Dios usa a las personas para movernos de un lugar a otro. Y ojalá que todas podamos en este día decir, yo sé lo que Dios quiere para mí, yo sé el ministerio que Dios quiere que haga, yo sé el destino que tengo en lo espiritual, pero si no lo sabemos todavía, hay dos cosas que pueden pasar. A lo mejor no estamos buscando a Dios como tiene que ser para entender el propósito de nuestras vidas. O a lo mejor no hemos venido a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Si en este momento no puedes contestar a la pregunta que si tienes un ministerio o no, yo te voy a preguntar esto. ¿Has recibido a Cristo como Señor y Salvador? Acordémonos que Él es el único. Lo que dice la palabra, es el único que ha preparado obras para nosotros. ¿Has recibido a Cristo como Señor y Salvador? Si es sí, qué bueno, porque esa es la decisión más importante en la vida de un ser humano. Porque Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento, que todos se salven. Pero si en este momento tú dices, no, yo nunca recibí a Cristo como Señor, yo no sé lo que Dios quiere para mi vida, porque nunca me he acercado a Él. Hoy es el día. Hoy es el día de venir a los pies del Señor. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Muchas de nosotras tenemos la bendición de poder decir, yo conozco a Dios personalmente porque ha venido a morar a mi corazón. Si en esta mañana nunca has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que hoy vengas a sus pies. Dios es el único que nos puede salvar. Jesús es el único camino al Padre. Muchas personas piensan que todos cuando nos muramos vamos a ir al cielo. Y hay una parte importante que la gente no entiende.
Si usted no quiere vivir aquí en la tierra, cerca de Dios, ¿qué le hace pensar que Dios va a querer vivir con usted toda una eternidad? Si yo lo desprecio continuamente, si yo lo pongo a un lado, lo saco de mi vida, ¿qué me hace pensar que Dios me va a dar entrada a su presencia? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si nunca has recibido a Cristo como tu Señor, la palabra nos enseña que Él nos ofrece salvación y vida eterna, perdón de pecados. No nos olvidemos que todos hemos pecado, la palabra lo dice, porque todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 8 al 10, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No hay otro camino al cielo. Y Cristo y Dios lo hizo fácil. Dios podría haber dicho, ok, como el ser humano es pecador, yo le voy a pedir que para que venga al cielo tenga que pagar millones de dólares. Qué injusto hubiera sido Dios, ¿verdad? Hay gente que los puede pagar, hay gente que no. Cristo o Dios podría haber dicho, bueno, yo le voy a dar entrada al cielo solo a los intelectuales, a los bien educados. Sería injusto. Dios puso solamente una cosa. Dice que no importa si somos ricos, si somos pobres, si somos hombres, si somos mujeres, si somos altos, si somos bajitos. Si creyeres en Cristo Jesús, serás salvo. Yo en esta mañana te hago una invitación. Si estás aquí y nunca has recibido a Cristo, o estás mirándonos por Facebook, el único camino al Padre es Cristo Jesús. Y si quieres recibirlo a Él como Señor y Salvador, es solamente un paso. Hacer una oración de fe, pidiéndole a Cristo que venga a tu corazón, que sea tu Salvador personal y que perdone todos tus pecados. Si estás listo hoy para venir a Cristo, para cumplir ese propósito que Dios tiene para tu vida, yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora y repitas después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias porque tu Hijo Jesús vino a morir para perdonar mis pecados y darme salvación. Señor, yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador, mi único Salvador. Te entrego mi corazón. Ven a morar en mi vida. Limpia y perdona mis pecados. Señor, y ayúdame a hacer tu voluntad, como lo dice tu palabra. Gracias, Señor, por el amor que tuviste, que diste tu vida por mí, pecadora. Señor, te amo, te doy gracias. Señor, y ven a mi corazón, mora en mi corazón, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esa oración de fe, la palabra dice que has pasado de muerte a vida. La palabra dice que hemos
sido hechos hijos de Dios y que ya nadie nos puede arrebatar de su mano. Que Dios te bendiga y sigamos compartiendo esta hermosa fraternidad en el amor del Señor. Dios les bendiga.